comenzar con este tema. El miércoles, vamos a empezar con apoptosis, que es el último tema de la asignatura, y el viernes vamos a tener la visita de la profesora María Luisa Aguirre de la Universidad Técnica de Manabí, que nos va a hablar sobre los procesos apoptóticos en células vegetales. Ella es fisiólogo vegetal, el año pasado igual nos acompañó en esta asignatura. Así que bueno, vamos a tener los temas de muerte celular programada, el día miércoles y el día viernes. Entonces, si Kelly está dispuesta, pues pondría el día miércoles también, pues la exposición de ella pues no sería tan larga. Bueno, Wandenberg, dime. Sí, biólogo, habilite la función para compartir pantalla, por favor. Listo. Ya. Aló, un momentito, no empieces todavía, Wandenberg. Ok. Aló, Jonathan, estoy en clase, dime. Disculpa, Wandenberg, es que vamos atendiendo tesistas. El problema es que el tesista me llama a cualquier hora. Vamos entonces, ciclo celular. Sí, biólogo. Bueno, me toca a mí lo que es explicar sobre lo que es la replicación del ADN, ¿no? Ajá. Bueno, cuando hablamos de la replicación del ADN nos vamos a referir a lo que es a la división celular. Y vamos a ver cómo es este grafiquito de aquí, hablando sobre lo que es el ciclo celular. Esto aquí ya venimos viendo hace bastante tiempo, la verdad, lo que es el ciclo celular varias veces a lo largo de la carrera. Pero bueno, vamos a explicar más o menos de cómo por medio de las fases se logra lo que es la duplicación del ADN. Bueno, al inicio de lo que es la fase del ciclo celular, para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. O sea, primeramente la célula debe crecer, copiar su material genético del ADN y a dividirse físicamente en dos células hijas.
Tenemos aquí, bueno, en realidad son 3 fases, pero en este caso no me hablaré de las 2. Son la interfase, y lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. En este caso del ciclo, como solamente vamos a hablar sobre lo que es la replicación del ADN, no basta solamente con la interfase, que bueno, que con la interfase es lo que viene en lo que es la replicación en realidad del ADN. La mitosis también, pero va a aparecer la división de 2 células. Pero bueno, la interfase tenemos 3 fases, como pueden ver ahí. Comenzamos en la parte de acá superior, que tenemos la fase G1, que es lo que es el periodo de crecimiento general. Durante la fase G1, que también se llama el primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará para las siguientes etapas. En algunos lugares se encuentra lo que es la fase G0, si buscamos ciclo celular en algunas otras partes la omiten, pero lo que es la fase G0 es solamente, o sea, no es tan importante por ende, pero bueno, igualmente se puede explicar. Lo que es la fase G0 es como un estado de reposo en cuanto a la división. O sea, comienza la fase G1, que es el estado de crecimiento de la célula, y de ahí viene lo que es el estado, la fase G0, que solamente es un reposo, un tiempo de espera de lo que cuando, bueno, de lo que es el crecimiento de la célula, que es ya cuando la célula sí que realiza sus funciones en el tejido en el que se encuentra. Y de aquí se retoma nuevamente las fases y encontramos la fase S, que lo que es la fase S, esto ocurre en lo que es la síntesis del ADN, en donde los cromosomas se replican. Aquí la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. Aquí ya, como podemos ver, aquí ya comienza a dividirse lo que es comienza a existir lo que es la replicación del ADN. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada el centrosoma, que los centrosomas son los que ayudan a separar el ADN durante la fase M. La fase G2, que es la que continúa, bueno, solamente es una continuación del crecimiento de la célula que se prepara para la división. Que en la fase G2, durante la fase G2, la célula crece mucho más, comienzan a aparecer las proteínas y organelos, comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis, y en lo que es la fase G2, ya es cuando termina la fase G2, ya cuando la mitosis empieza. Recordemos que la fase G1, la fase G0, la S y la G2 se conocen como un conjunto de interfaces, como pueden ver y tenemos ahí. Ya. Y de ahí tenemos ya lo que es directamente lo que es la división celular, o lo que también es conocido como la fase M, que ya es cuando la célula se divide, cuando la célula divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer 2 células nuevas. Que en este caso, bueno, en la mitosis son 4 fases, que la verdad no entraré a fondo en este tema, que son la profase, metafase, anafase y telofase, que solamente hablamos de cómo poco a poco se comienzan a dividir, a crecer más la célula y comienza a generar esa división de células. Bueno, en este caso aquí explicamos lo que es el comienzo de lo que es la replicación de un ADN, de cómo nace. Bueno, en el libro que usted mostraba varios de estos, mostraba varios de lo que es la transcripción y la traducción de lo que es el ADN. Y bueno, una ligera explicación. La transcripción del ADN es el primer paso de la expresión génica. El proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un protocolo funcional como una proteína. El objetivo de lo que es la transcripción es producir una copia de ARN junto con la secuencia del ADN. En el caso de los genes codificantes, la copia del ARN, o lo que es la que se va a transcribir, contiene la información necesaria para generar un polipéptido, lo que es una proteína. Los tranquitos eucariontes necesitan someterse a algunos pasos de procesamiento antes de traducirse en proteínas. Tenemos aquí lo que es la transcripción del ADN. Tenemos aquí las proteínas, recordemos hasta aquí las letras que tenemos ahí de AT, adenina, timina, adenina, timina, timina, adenina, de guanina, citosina, de adenina, bueno, así sucesivamente, ¿no? En la transcripción de la que tenemos la cadena del ADN, hacemos la transcripción, pero va a ser muy similar, de timina a adenina, pero en este caso de adenina no va a ser a timina, sino que va a ser a uracina. Ahí tenemos lo que es una transcripción. Y después de lo que es Después de lo que es la transcripción, tenemos una nueva cadena, como podemos ver ahí. Cambió drásticamente lo que es la cadena en la parte de abajo, ya está transcrito. Del ADN se transcribió lo que es el ARN. Ya vemos que cambió, se reemplazó, en este caso, todas las que son las timinas en uracina. Y en lo que es la traducción, bueno, ya se lee ahí el metilicer, que es el polipéptido.
Esto es un simple ejemplo de lo que es la transcripción y la traducción del ADN. Se puede haber hecho con unas cadenas más grandes, pero bueno, básicamente esto aquí es lo que es la explicación de aquí. Ok, en lo que son en las mutaciones del ADN, tenemos aquí, bueno, primeramente vamos a ver lo que es una mutación, ¿no? La mutación dentro del ADN es un cambio en la secuencia. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN. Y cuando nos referimos a la copia del ADN puede ser el momento de la división o el momento de una transcripción también. Pero más que todo es la copia del ADN durante la división celular, en el proceso de la que explicamos, de la interfase o de la fase M. Puede haber un error y en ese error es cuando conocemos lo que es una mutación génica, una mutación genética. Cierto. También hablar desde aquí de que hay dos tipos de mutaciones que se conocen, que lo que es la mutación genética, que solamente es la mutación de un gen, o la mutación cromosómica, que ya son de más de un gen, varios. Que como por arriba tenemos un ejemplo de micro, que es solamente de un gen, y macro, que ya es de algo más grande, una cadena más extensa, como podemos ver. Esta de las mutaciones en realidad puede ser por varios factores, por la exposición a radiaciones ionizantes o sustancias químicas denominadas mutágenos, o puede ser alguna infección por un virus. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y en el esperma y pueden transmitirse a la descendencia. Esto aquí es verdad. Podemos deducir que algunos, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, tuvieron tuvieron algún problema en su salud, digamos. Esto tranquilamente también se podrá ver con lo que es bueno, en mi caso se podríamos decir lo que es la miopía. Yo en mi caso tengo miopía, astigmatismo. Mi madre nunca tuvo nada de miopía, astigmatismo, mi padre tampoco, pero mi abuelo sí tuvo. En este caso me pasó una descendencia genética de mi abuela hacia mí, de lo que es esta de la miopía, astigmatismo, porque yo no es que con el tiempo la computadora y celular me ha hecho ciego, sino que yo de hecho utilizo lentes desde mis 13 años más o menos, por ahí. Y ahí, en ese tiempo ni celular tenía ni computadora tenía. Así que desde ese entonces ya tenía yo lo que es problemas al ver. Bueno, esto puede ser transmitirse a la descendencia, mientras que las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo y no pasan a los hijos. O sea, ya no hablamos de una mutación que nosotros podemos trascender a nuestras futuras generaciones. Las mutaciones somáticas ya pasan de la nada dentro de nuestro organismo, de la cual no dependemos de un sucesor para saber si la tenemos. Porque, digamos, tenemos alguna mutación génica y nosotros nos preguntamos, ¿de por qué tengo esto aquí? ¿Por qué tengo X cosa? Debe ser por algún pariente mío, por algún padre, alguna madre, algún abuelo, alguna abuela. Pero en este caso, con la mutación somática, no es así. Ya nace por las células de tu cuerpo. Bueno, tenemos aquí la cadena aquí del ADN, como podemos ver, la explicamos, ¿no? De la guanina y citosina tranquilamente. En cualquiera de estas aquí, en este caso tenemos marcada con un color rojo la proteína de la guanina, ya comienza a ver lo que es un evento mutagénico. Cuando hay un evento mutagénico, lo que es la cadena comienza a cambiarse. En este caso es la mutación génica, cuando se cambia de una proteína a otra, por así decirlo. Tenemos aquí tres pasos que lo que es en lo que es la mutación, que es la delección, la inserción y la sustitución. En lo que es la delección, como pueden ver, lo que es la guanina tiende a eliminarse lo que es la guanina dentro de la cadena de nuestro ADN. Es la pérdida del fragmento de nuestro cromosoma. De ahí tenemos lo que es la inserción, que ahí perdemos lo que es la guanina y citosina. Viene otra proteína, que en este caso en la imagen tenemos la adenina. Ya sabemos que la adenina se transforma a timina. Y eso viene a ser lo que es la sustitución. Un cambio en nuestro ADN simplemente. Y no estamos, por si acaso, no estamos hablando de lo que es una transcripción de ADN a ARN, porque si no sería toda la cadena. En este caso solamente es un cromosoma o una proteína, que en este caso que es la guanina, que se sustituye por la adenina y la citosina por la timina. Acá arriba tenemos a ver que son los micro, que puede ser solamente un gen, y en macro puede ser en el cromosoma, puede ser más extensa. Pero el paso, o sea, el resultado es el mismo. Comienza la delección, una eliminación de varias proteínas. De ahí tenemos también, bueno, aquí en este caso nace otra que es la duplicación, que es la repetición de un segmento del cromosoma.
Tenemos lo que es la inversión, que esto aquí yo vi imágenes, perdón, que estoy orbitando. Que he visto imágenes que lo explicaban con letras, que tenía A, B, C, D, y en la duplicación se duplicaba, digamos, A, B, C. Y en la inversión, en lo que es el ABC, pasaba al otro lado, que es simplemente una repetición de un segmento del cromosoma. Ahí tenemos igual lo que es la sustitución, de que es cuando lo que él simplemente lo sustituye, y en este caso también tenemos lo que es la translocación, que lo que es la translocación es donde veremos el mayor cambio, que es cuando es el cambio de posición de un segmento del cromosoma, cuando ya cambia completamente nuestra cadena del ADN. Bueno, esa es lo que es la mutación génica, o la mutación genética, o la mutación del ADN. Ahora, también tenemos lo que es bueno, si llegamos a tener alguna mutación o algún error en lo que es nuestra división celular, vamos a tener también, bueno, en algunos casos, no sale siempre, nuestro propio organismo, nuestra propia cadena puede reparar esa mutación del ADN y reemplazarla. Bueno, pero antes de la reparación viene lo que es una revisión, simplemente. En lo que es la revisión del ADN, recordemos que esto aquí la forma de las enzimas. Durante la replicación del ADN, la mayoría de los ADN lo que hacen son revisar su trabajo con cada base que añaden. Este proceso es la revisión de aquí, y esto de aquí, digamos, si la polimerasa detecta que ha agregado un nucleótido equivocado, que en este caso es como el ejemplo que le acabamos de enseñar, donde la guanina desaparece y en vez de la guanina aparece una adenina, logra percatarse nuestra propia polimerasa de que hemos encontrado un nucleótido equivocado o apareado incorrectamente. Esto aquí lo que hace es simplemente quitarlo, y lo que hace es reemplazarlo. Pero esto aquí lo hace antes de continuar con lo que es la síntesis del ADN. Aquí, como podemos ver en el gráfico, tenemos aquí de 5 a 3, la polimerasa agrega un nucleótido incorrecto a la nueva cadena del ADN. La timina. La polimerasa detecta que las bases están mal emparejadas, timina adenina, digamos, timina guanina. No puede haber eso, tiene que ser citosina guanina. En este caso toma la revisión y lo quita directamente. Quita la timina. Polimerasa usa la actividad 3 a 5, la hexanucleasa, para quitar el nucleótido incorrecto. Y después de este paso viene lo que es la reparación, que ya viene lo que es bueno, lo que es el nuevo ADN, ¿no? Pero esto aquí, muchos errores se corrigen en lo que es en la revisión, pero no siempre, porque algunos escapan. La reparación de lo que es el mal apareamiento, como se suele decir, sucede justo antes de que se ha hecho el ADN nuevo. Y su función es eliminar y reemplazar las bases mal apareadas, o sea, las que no se arreglaron durante la revisión. La reparación del mal apareamiento también puede detectar y corregir pequeñas inserciones y elecciones que suceden cuando la polimerasa se resbalan y pierde su lugar sobre el molde. En este caso tenemos aquí el ADN nuevo. Vemos aquí que solo marca guanina, timina. Vemos que detecta que está mal emparejado porque tiene que ser adenina, timina. Así que está mal emparejado, erróneo el ADN y el recién sintetizado. Y aquí vemos el molde, que es como este espacio blanco aquí. Y o sea, tenemos la propia defensa de lo que es cuando se hace su propia reparación del ADN, que la propia cadena del ADN tiende a cortarse. Una parte de varios nucleótidos tienden a eliminarse. Se elimina toda esa parte de nucleótidos ahí. Como pueden ver, tenemos un espacio en blanco ahí. Y después tenemos lo que es el reemplazo del ADN. Vuelven los nucleótidos perfectos como tienen que ir, y en vez de la guanina, en este caso ya se arreglaría con una timina, con una adenina, perdón. Reemplaza el segmento faltante por los nucleótidos correctos. Y de ahí nuevamente la brecha se sella, donde una ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto del ADN. Bueno, mucha gente cuando lee lo que es mutación genética piensa que hablamos de algo malo en tu vida, pero no. Recordemos que la mutación genética viene desde la evolución. Desde la evolución, literalmente, hemos estado viendo lo que es la mutación génica. Me estaba recordando, como estaba investigando este tema de aquí, recordaba lo que era lo de las jirafas, lo que decían que antes tenían cuellos cortos, pero para poder adaptarse, para poder sobrevivir, tuvieron que apearse los de cuellos más largos. Bueno, así fueron cursándose, fueron apeándose y fueron mejorando su ser, donde ahí de ley hubo mutación genética.
donde una jirafa, donde para poder adaptarse lo que es al ambiente, porque no tenían hojas para comer de árboles bajos, tenían que ser árboles altos. Y de ley hubo una mutación génica ahí, ya que actualmente las jirafas tienen un cuello largo. Y bueno, eso ahí nomás queda adicional, que mucha gente piensa que lo que es la mutación génica piensa que es algo malo, pero no es tanto malo siempre, sino que a veces puede ser algo bueno. También en las personas puede haber esos hechos. Y más ahora, Wandenberg, que ahora este tema se ha hecho vox populi con el surgimiento de los virus, las nuevas variedades de virus, ¿no? De virus de SARS-CoV-2. Claro, Más aún ahora la gente piensa que las mutaciones son dañinas, ¿no? sí. Pero, o sea, mira, hasta yo antes de investigar pensé eso yo. Pero hasta que después me puse a investigar un poco más, dice una parte, pero no todas las mutaciones genéticas son malas. Y explicaba tal, que alguna en vez de perjudicar, digamos, a un cuerpo humano o a un ser, lo logra beneficiar. Es que si Pero no, eso ya es como es mal entendido por la gente normal ahí. es que si no fuera por las mutaciones, la evolución no hubiera sido posible. Claro, nos hubiéramos quedado estancados como primates, tal vez. O no hubiéramos llegado a primates. Claro, o antes todavía, antes de ser primates todavía. Platelminto. El mundo lleno de platelmintos ahí. Y bueno, ahí terminó la exposición ahí. Ok. Ahora, ¿cómo ocurre la replicación cuando estabas hablando en la segunda imagen? Muestra la imagen número 2. Ahí. ¿Esa? Sí, si no fuera a producir ARN, el ADN, ¿cómo se duplica? Ah, o sea, al revés, del ARN a ADN. No, ADN. no, eso también es posible, sí, pero la Claro, pregunta es, sí, sí es posible, pues sí. ¿cómo logras duplicar la cantidad de ADN que tiene el cuerpo? Es un Duplicar la proceso, cantidad de ADN. sí, es un proceso similar a producir ARN, solo que aquí va a producir más ADN. Por cierto, en esta cadena, en la transcripción, solamente una de las doble hélices produce el ARN, la otra no. Creo que la de 5 a 3 es la que permite el... Claro, la de 5,3 es la que permite. La que forma una cadena de ARN. La que transcribe. Ya, ok. Entonces, pero es el mismo, es un proceso, yo pensaba que iba a hablar de esto también, de cómo el ADN se duplica abriéndose y formando entonces dos nuevas cadenas, ¿no? Eso no es la elongación, ¿no? No, pero es la duplicación, o sea, cómo ocurre la duplicación del ADN en formar más ADN. Aquí está hablando de ADN, formar ARN, la transcripción, pero aquí estamos hablando de duplicación. De ADN a ADN mismo. O sea, a otra cadena más de ADN mismo. Claro, claro, que es lo que tú dijiste, que en el ciclo celular, en la fase S, se duplica el ADN y Ujú. todos los cromosomas pasan a ser ahora doble carga cromosómica. Y en ese Sí. proceso de duplicación surgen mutaciones y se corrigen, como lo explicaste en las diapositivas correspondientes. Bueno, eh, bueno, Kelly no da signos de vida.
Bueno, entonces, nada, lo que queda es ver el tema de, de la síntesis de proteínas. Sé que Kelly está dispuesta a darlo el próximo miércoles. Al de síntesis de proteínas. Claro que no se llegó a dar, pero si no, bueno, va a haber que cubrirlo el día miércoles y vamos a apoptosis y con eso pues concluimos la asignatura. Será entonces el viernes que tengamos la visita de la profesora María Luisa Aguirre y Disculpe, yo como no he asistido a clases, ¿quién es la profesora, esa profesora que va a asistir? es una profesora especialista en fisiología vegetal. Ella viene de Venezuela, hizo su doctorado en Israel, estuvo Ah, trabajando en Sudáfrica y actualmente pues la tenemos aquí en Ecuador. Ella es especialista en microbiología del suelo y fisiología vegetal. Entonces nos va a hablar de la apoptosis en plantas. la muerte de la célula. Sí, la muerte programada Ah, eh, bonito. y la relación, cómo la célula reacciona cuando cortas la grama. Las reacciones que se Ah, producen cuando cortas la grama o cortas las hojas en cualquier sitio, ¿no? Cómo se producen buen punto. unas reacciones en cadena. Eso es algo que literal nunca se piensa, pero estará muy interesante que explique bueno, qué pasa cuando cortamos digamos, cualquier hoja, cualquier tramo así de monte. Ujú. Sí, las reacciones de recuperación celular, cómo la célula se parte, pero las células que quedan en los alrededores pues tapan el hueco. Es un poco parecido a como sucede con los animales, ¿no? Cuando tienes las plaquetas que previenen el escape de sangre producto del coágulo que se forma. Sí. Bien, yo quería, Juan, antes de salirnos, ver el video que nos pasaron sobre la ARN. Déjame mostrarlo. Ya. Un ser vivo experimenta constantes cambios durante su ciclo de vida. Y este acontecimiento se debe a la actividad de sus genes, los cuales también se encuentran en constante cambio. Algunas veces están encendidos y otras veces están apagados. Algunas veces se expresan mucho y otras veces se expresan poco. Se ve, Wanderful. Pero, Se ve pero en pantalla pequeña, biólogo. No sé, a ver si me puede pasar el link mejor para yo poder compartirlo. ¿cuáles de estos? Porque creo que es mejor abrirlo directamente a YouTube y poner la pantalla completa y compartirlo. Ok, déjame hacerlo entonces. Lo paro. Pues bien, la respuesta se encuentra en el transcripto. Eh, Sacará los peces, los peces. Un ser vivo experimenta constantes cambios durante su ciclo de vida. Y este acontecimiento se debe a la actividad de sus genes, los cuales también se encuentran en constante cambio. Algunas veces están encendidos
y otras veces están apagados. Algunas veces se expresan mucho y otras veces se expresan poco. Pero, ¿cómo podríamos averiguar cuáles de estos genes se encuentran encendidos? ¿Cuáles de estos se encuentran apagados? ¿Y a qué nivel se están expresando? Pues bien, la respuesta se encuentra en el transcriptoma. El transcriptoma comprende las secuencias de ARN presentes en una célula. Cada secuencia tiene una función específica, ya que esta secuencia es asociada a una proteína. Sin embargo, para analizarlo, existe una técnica llamada secuenciación de ARN o RNA-seq. Esta técnica sirve para conocer los patrones de expresión génica, centrándose en la secuenciación del mRNA, es decir, el ARN mensajero. Pero, ¿cómo se realiza esta técnica? Bien, primero es necesario extraer el RNA total o fraccionario. Posteriormente, se convertirá en una biblioteca de cDNA, lo cual es ADN sintetizado a partir de una cadena de RNA. El cDNA tendrá adaptadores unidos en uno o ambos finales, lo cual le permitirá adherirse a la base del secuenciador mediante la complementariedad de los adaptadores también unidos a la base. Cada molécula será secuenciada mediante un single end o pair end. Single end es una técnica normalmente para fragmentos cortos, como sRNA, mientras que pair end es una técnica utilizada para fragmentos mayores. Cada una de estas lecturas será aproximadamente de 30 a 400 pares de base, dependiendo del tipo de secuenciador. Posteriormente, los reads o lecturas son alineados con base en un genoma de referencia, o también contra transcripciones de referencia. Pero, ¿qué sucede si no existen datos para comparar? Bueno, cuando no existen datos, también se puede crear un mapa de transcripción a escala genómica mediante ensambles de novo, es decir, sin secuencias de referencia. Esto se logra a través de programas de bioinformática. Finalmente, mediante análisis también bioinformáticos, se realiza un análisis de los resultados, donde se compara la expresión control contra la expresión problema. Estos resultados generan la estructura transcripcional y el nivel de expresión de cada gen. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de esta técnica? Bueno, supongamos que deseamos estudiar la expresión de genes entre una célula sana contra una célula cancerosa. Para ello, será necesario extraer el RNA, tanto de la célula sana como de la célula cancerosa. Esto con el fin de poder comparar un estado contra otro. Posteriormente, se realizará una secuenciación del RNA, para así obtener los resultados de la transcripción asociados a los estados celulares estudiados. Asimismo, esta técnica puede ser utilizada para analizar diversos problemas. Por ejemplo, la expresión del transcriptoma, donde se compare una respuesta a un estímulo ambiental. O simplemente para analizar las diferencias entre un estado u otro, o entre diferentes etapas de desarrollo en un ser vivo. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Bueno, yo veo que la secuenciación no es más que la reproducción. Controla tus correos, documentos y mucho más sin retrasos. No, lo que ve que la secuenciación
no es más que la reproducción masiva de moléculas de ARN, así como se hace con el PCR, que se hace con el ADN, ¿no? Es lo que entendí, Wandenberg. ¿Tú qué entendiste, o Fátima? Sí, similar. Bueno, hubieron, la verdad, palabras que no entendí qué decía, la verdad, lo que hice el video. Pero cuando mostraba las dos células, cuando decía que o sea, digamos, una célula buena y una célula cancerígena, que para nivelarlas o para que estén bien, tenían que sacar lo que era ¿cómo era la palabra? Tomaba una muestra Sí, de tomar una muestra de cada célula, es como el núcleo de la célula, por así decirlo. y luego la reproducía masivamente para poderla estudiar. Sí. Sin embargo, lo que es estable es el ADN. El ARN se produce en eventos especiales, porque cuando un gen se expresa, hay ustedes lo explicaron en las exposiciones que hicieron, en las exposiciones de comunicación celular. El núcleo recibe una instrucción que abre un gen y permite que se exprese. Entonces el ADN se abre, transcribe ese trocito del gen y se convierte en ARN mensajero. Pero ocurre en ese momento. Es decir, el ADN es lo único que permanece estable en el núcleo, el ARN mensajero surge en un momento determinado de la vida celular. Del resto no está presente. Por eso esta técnica comparando células cancerosas con células normales, lo que nos va a decir es qué ARN está presente en un momento determinado en ambas células. Pero eso no significa que en otro momento determinado surja otro ARN estar presente. Y por eso no veo bien el uso de que nos permita solucionar problemas con células cancerosas usando esta técnica, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día miércoles para ver si Kelly expone. Si no, pues tendré que yo buscar la manera de explicar la síntesis de proteínas y empezar con el tema de apoptosis y prepararnos entonces para el viernes y concluir la asignatura de esa manera. Tenemos... Solo falta poner Kelly, ¿no? Solo falta Kelly, sí. ¿Y Génesis? Génesis expuso la semana el día miércoles, que ella no pudo estar presente, sino que Mantuano le hizo la exposición, ella preparó la exposición y Mantuano se la expuso. Ah, la mostró en video ahí. Sí, esta es la Ya, grabación. ya. Ya va, es que me falta... Tenemos las exposiciones, me faltan 2 deberes. Ustedes tenían un deber sobre, que no lo veo aquí, pero que yo estoy seguro que sí existe, deberes. Eran sobre las glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas es un deber. La exposición otro me falta un quinto, un sexto. Ok, déjame pensar en algo y se los pongo de esta semana para la que viene, porque necesitamos esa quinta nota, esa sexta nota. Biólogo ese de las células endocrinas, glándulas endocrinas, perdón. ¿Por dónde se la enviamos? ¿Por correo? Ese ya lo enviaron, yo lo tengo, pero realmente yo creí que iban a hacer un trabajo más intenso. Está muy elemental. Por ejemplo, no hablan de el riñón como glándula endocrina, el pulmón como glándula endocrina. O sea, había cosas novedosas que no incorporaron. Lo que el deber se redujo a las glándulas que normalmente funcionan como glándulas endocrinas. Pero los adipocitos, por ejemplo, esas cosas novedosas no las incorporaron lamentablemente. Pero bueno, ya está hecho. Entonces, bueno, les pongo el sexto deber para tener esa sexta nota y con eso concluir la asignatura. Lo que faltaría es la semana, la última semana de este mes, que son los parciales, ¿no? Y con eso concluimos el semestre. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Listo, biólogo. Hasta luego.